Del amor de Dios vamos a hablar en esta mañana y vamos a abrir nuestras Biblias por el capítulo 8 de la carta de Pablo a los Romanos y vamos a retomar el versículo 32. Aquí hemos dicho que el apóstol está llegando a la conclusión de su razonamiento, de sus argumentos acerca de la seguridad de la salvación del creyente. El apóstol quiere que todo creyente tenga plena seguridad, plena confianza en su salvación y que su salvación está en las manos del Señor. Así que Romanos 8:32. Os recuerdo que en el versículo 31, en el anterior, el apóstol dijo que esa seguridad debíamos de basarla en el poder de Dios. Y escribió que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahí tenemos, digamos, una base firme para nuestra seguridad y nuestra confianza. Si Dios se ha propuesto salvar a alguien, si Dios conoció de antemano a alguien y lo predestinó y lo llamó y todo eso que hemos visto antes, es imposible que nadie le tuerza los planes a Dios. Dios es poderoso, Dios es omnipotente, más poderoso que todas las cosas y que todos los seres creados. Es imposible que el cristiano no sea salvo si Dios se ha propuesto salvarlo. Pero después, en el versículo 32, decíamos el día anterior que el apóstol da un paso más y nos lleva a que pensemos que la seguridad también ha de basarse en el amor de Dios. El creyente tiene que estar seguro porque Dios es poderoso y el creyente tiene que estar seguro en su salvación porque Dios lo ama. Y la primera parte del versículo 32, que ya comentamos el día anterior, decíamos que es la base firme, el fundamento firme, la roca sobre la cual se asienta nuestra confianza en el amor de Dios. Porque dice el apóstol, el que no escatimó ni a su propio Hijo. Os dije que en el original hay un énfasis que dice, el que ni siquiera escatimó a su propio Hijo. El que no tuvo por menos ni escatimar a su propio Hijo. Ese es el énfasis que ahí se pone. Así que el que ni siquiera, el que ni incluso escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, digamos, la base del amor de Dios. Y estuvimos hablando ahí, fijándonos en que Dios fue el autor de la cruz, Dios fue el que no escatimó, Dios fue el que entregó, no fueron los hombres ni los demonios ni nadie, Dios lo hizo. El sujeto de la acción de la cruz fue Dios mismo, el objeto de la acción de la cruz fue su Hijo, entregó a su Hijo, a su propio Hijo, y el motivo es por todos nosotros. Y estuvimos hablando de Dios, del Señor Jesucristo, de lo que significa entregar, de lo que significa no escatimar o no perdonar, y por todos nosotros. Y decíamos, todo es por gracia. Y al final terminé diciendo que pensáramos en cuánto debemos de valer nosotros, los creyentes, para Dios, en cuánto Dios nos debe amar para dar por nosotros lo más grande que tenía, lo más precioso que tenía, lo de más valor que tenía. Lo poníamos en comparación con nosotros mismos, ¿verdad? No damos una cosa preciosa por algo insignificante. Pero la Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que cuando éramos pecadores, cuando éramos impíos, Cristo murió por nosotros. Eso se nos dice una y otra vez. Y decíamos que ahí tenemos hechos y que tenemos doctrinas. La fe cristiana se basa en hechos, Dios hizo tales cosas, y se basa en doctrinas, porque decíamos que de aquí se deriva la doctrina de nuestra incapacidad y de nuestra corrupción. Si no fuera por nuestra corrupción, y si no fuera porque somos incapaces de agradar a Dios y de hacer nada por nuestra salvación, Dios no hubiera entregado a su propio Hijo. Así que ahí está nuestra condición reflejada. Pero también decíamos está reflejada la doctrina de la expiación limitada, porque cuando dice el apóstol que Dios entregó a su Hijo por todos nosotros, no podemos entender que es por toda la humanidad, porque en toda la carta, y especialmente en el capítulo 8, está hablando de nosotros los creyentes, los que antes conoció, los que justificó, los que glorificó, así que lo entregó por todos nosotros. Esta idea del amor de Dios expresado de manera sublime en la entrega de su Hijo aparece en el Nuevo Testamento en multitud de ocasiones. Ya os recordé el día anterior, Juan 3:16, ¿verdad? Que dice, de tal manera amó Dios al mundo, es decir, se pone el énfasis, de tal manera amó, igual que aquí, Dios que ni siquiera escatimó a su propio Hijo. Aparece también en primera carta de Juan, cuando el apóstol dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros.
En esto se mostró los hechos. El amor de Dios, ¿cuánto? Pues no sabemos, no podemos pesarlo, sopesarlo. En esto se mostró en que Dios envió a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. Sigue Juan diciendo, en esto consiste el amor. No en que hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y entregó a su Hijo. Así que una y otra vez aparece la misma lección. Y aparece esa lección para nuestra seguridad. Porque si vamos al final de la primera carta de Juan, dice Juan, estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Veis que el razonamiento de Juan es el mismo que el de Pablo? En esto se mostró el amor, en que Dios entregó a su Hijo. Y después dice, y esto lo he escrito para que sepáis, para que tengáis plena seguridad de que tenéis vida eterna. Y dice Juan, a los que creéis en su Hijo, he escrito esto para que sepáis. Y sigue diciendo, y para que creáis. Parece una redundancia, pero así escribe Juan. Dice, escribo a los que creéis para que sepáis. Y también para que creáis. Qué raro las cosas que dice la Biblia, ¿verdad? Si ya creemos, deberíamos de saber. Pues como no estamos muy seguros, Juan dice, los que creéis os escribo para que sepáis. Pero es que si ya creemos, ¿cómo dice que nos escribe para que creamos? Y la respuesta es porque creemos muy poco, porque nuestra fe es muy poca. Y a los que ya creéis, Dios nos dice, mirad cuánto os ha amado Dios para que estéis seguros en vuestra fe y en vuestra salvación. Y digo esto para que vuestra fe sea más sólida, para que creáis mucho más en el Señor Jesucristo. No solo como que es vuestro Salvador y murió en la cruz, sino que creáis todo lo que eso supone. Eso es lo que vimos el día anterior, ¿vale? Así que hay un fundamento inconmovible, una base roca en la cual tenemos que asentar nuestra seguridad. Un argumento es el poder de Dios, otro argumento el amor de Dios. Y en el libro del profeta Isaías, Dios prometió que pondría en Sión una piedra preciosa, estable, de fundamento estable, que se refiere evidentemente al Señor Jesucristo. Eso prometió Dios en la antigüedad. Una piedra angular y preciosa. Y dice el profeta, el que creyere en él, o en ella, en esa piedra, que no se apresure. La traducción nuestra no es muy buena. Que no se apresure no quiere decir que no vaya corriendo, sino que no se afane. El apresuramiento normalmente va acompañado de que uno está muy preocupado o muy afanado. Pues el que creyere en ese fundamento firme, que no se afane. Hay otras versiones que dicen, no titubeará, nunca desmayará, no andará desorientado. El que tenga ese fundamento no será conturbado, dicen distintas versiones. Porque no solamente es no se apresure, sino que se habla en la voz pasiva y se habla también en futuro. No se turbará, no se confundirá, no se... Bueno, pues este es el fundamento, ¿está claro? Dios no escatimó y entregó a su propio Hijo. Ese es el cimiento. Como dice Pablo en otra de sus cartas, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y dice el apóstol, pero ahora cada uno mire cómo edifica encima, ¿verdad? Y el apóstol lo que hace en la segunda parte del versículo 32 es edificar encima. Ya ha puesto el fundamento en el amor de Dios y ahora edifica encima. Y con lo que edifica encima no es, como dice también en la carta, heno, hojarasca o cualquier cosa que se la va a llevar el fuego. No, edifica encima de ese fundamento con algo que es también precioso. Y si tenéis abiertos Romanos, veréis que la segunda parte del versículo 32 dice, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? Esa es la segunda parte. Sigue hablando del amor de Dios, pero una vez que ha puesto el fundamento, ahora se fija en nosotros mismos. ¿Tenéis abierto la Biblia? Ahora vamos a leer el pasaje y vamos a pedir la bendición de Dios. Pero si le echáis un vistazo a esa segunda parte del versículo, veis que ahí se puede hablar de 4 cosas. ¿Lo vemos? Esa frase. ¿Cómo no nos dará con él también todas las cosas? Un aspecto, la amplitud de lo que Dios nos da. ¿Qué nos da? Todas las cosas.
Segundo aspecto. ¿Cómo nos lo da Dios? No aparece explícitamente, pero ya os decía el día anterior que la palabra dar encierra la idea de dar gratuitamente, libremente. Así que Dios da todas las cosas por gracia, gratuitamente. Tercer aspecto. ¿De qué manera da esas cosas? Y dice con Él. Se refiere a Cristo, al Hijo, a su propio Hijo que entregó y no escatimó. Y el cuarto aspecto que podemos deducir de aquí es el absurdo que es para que alguien diga creo en lo primero y no creo en lo segundo. No es una cosa que aparezca escrita, pero digo, la podemos razonar, ¿verdad? Y es lo que quiere el apóstol, que razonemos. Si eres cristiano y crees lo primero, que Dios entregó a su propio Hijo y que no lo escatimó, no puedes dudar, es imposible que dudes, siendo eso lo primero y más importante, que ahora Dios no te va a dar todas las cosas. Eso es lo que tenemos por delante, ¿vale? Pues vamos a tratarlo con la ayuda del Señor, pero antes vamos a leer lo que dice la palabra. Romanos capítulo 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Poder de Dios máximo, ¿quién contra el poder de Dios? ¿Quién contra nosotros? Versículo 32. Lo leo construyéndolo de la misma manera que el 31. Ya os lo dije el día anterior. Así que, versículo 31, repito. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 32. Si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Versículo 33. Si Dios es el que justifica, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y versículo 34. Si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, ¿quién es el que condenará? ¿Vale? El sí ese decía el día anterior no es un condicional, es algo que se da por sentado. Puesto que Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Puesto que Dios entregó a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Puesto que Dios justifica, ¿quién nos va a acusar? Puesto que Cristo murió, ¿quién nos va a condenar? Ese es el razonamiento. Vamos a pedir la bendición de Dios y ahora continuamos. Vamos ahora. Padre nuestro, te damos muchas gracias en esta mañana porque nos has traído a todos aquí ante tu presencia y te damos muchas gracias porque nos has dejado tu palabra, la cual es nuestra guía, pero también nuestro consuelo y nuestra fortaleza. Y te damos muchas gracias que nosotros, a pesar de cómo somos, podamos entrar en tu presencia, podamos darte las gracias y podamos pedirte, como hacemos ahora, perdón por nuestros pecados y pedir que tu Santo Espíritu nos ayude y nos guíe en la proclamación y en la interiorización de tu palabra. Reconocemos que somos torpes y débiles, no solamente para comprender, sino también para interiorizar. Y a pesar de los años, Padre nuestro, seguimos reconociendo que te conocemos poco, quizás un poco más mentalmente, pero menos en cuanto a nuestra vida, nuestro espíritu, nuestra forma de vivir. Tú nos has hecho plantío tuyo para gloria de tu nombre. Y como nosotros no podemos glorificarte, te pedimos, Padre, que tú te glorifiques en nosotros y que cambies en nosotros aquellas cosas que tengas que cambiar, que son muchas, para que podamos parecernos cada vez más a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ese es tu propósito cuando nos llamaste, que seamos hechos a su imagen, y nosotros reconocemos que colaboramos poco con ese propósito tuyo. Pero a pesar de que falte nuestra colaboración e incluso que tengamos oposición a ello, pedimos, Padre, que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas. Lo pedimos y lo agradecemos para la gloria de tu nombre. Amén. Así que segunda parte del versículo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará también con Él? Voy a hablar en esta mañana de tres cosas: de Dios que se da, de lo que Dios nos da y de que nos la da o nos da las cosas con Cristo y en Cristo. Y después sacaremos algunas aplicaciones. Así que en primer lugar, Dios
que se da. Acompáñame al libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 7. Apocalipsis 21, 7. Dice aquí la palabra de Dios que el que venciere, Apocalipsis 21, 7, el que venciere heredará, ¿qué dice? Todas las cosas, ¿verdad? Se repite muchas veces esto de todas las cosas. Que nos dará todas las cosas. Aquí dice que heredará todas las cosas. ¿Quién? El que venciere. El que venciere heredará todas las cosas. Y sigue diciendo, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Así que hay una herencia preparada con todas las cosas para el que venciere. Pero dice Dios, yo seré su Dios, su Dios. Su es un adjetivo posesivo, ¿verdad? Yo seré su Dios y él será mi hijo. Es decir, que el que hereda todas las cosas no hereda solamente las cosas, sino que también Dios se da a él. O de otra manera, el Dios que dio a su Hijo unigénito también se da a sí mismo. No solamente Dios da cosas, sino que Dios se da para ser nuestro Dios. Y es mucho más amor el que se manifiesta cuando uno se da a otro que cuando uno da cosas a otro. ¿O no es cierto eso? Tú me puedes o yo te puedo dar lo impensable. Pero si no te doy mi corazón, no te estoy dando nada, ¿verdad? Por eso dice Pablo que el que no tiene amor, aunque entregue su cuerpo para ser quemado y dé todos sus bienes a los pobres, si no tiene amor, no sirve para nada. Así que Dios es nuestro Dios. Dios da a su Hijo y Dios se da a sí mismo para nosotros. Recordemos las palabras del Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, cuando dijo en una ocasión, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Es decir, Dios el Padre, al que ama su palabra, viene a esa persona. Dios el Hijo viene a esa persona. Y como sabemos, el Espíritu Santo también se da a todos los creyentes porque el Señor Jesucristo lo prometió. Por eso dice la Escritura que no solo somos templo del Espíritu Santo, que lo dice, sino también dice, sois templo de Dios. Pues esa es la primera cosa que hemos de tener presente los cristianos. Que si tenemos o no tenemos a Dios, lo primero que tenemos que cuestionarnos, no si tenemos o no tenemos ciertas cosas o todas las cosas, sino si tenemos o no tenemos a Dios. Porque si tenemos a Dios, pregunto, ¿nos falta algo? Aunque no tengamos nada de las otras cosas, si tenemos a Dios, nada nos falta. Porque Dios es todo en todos y todo es de Dios. Por tanto, nosotros, como dice Pablo, somos de Cristo, todo es nuestro porque sois de Cristo y Cristo de Dios. Primera cosa fundamental, que no debemos de pensar tanto ni de fijarnos tanto en qué cosas o no me faltan, sino verdaderamente si tengo o no tengo a Dios. Eso es lo principal. Nuestra gran poetisa Teresa de Ávila, después conocida como Teresa de Jesús, escribió una pequeña poesía que dice lo siguiente: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Nada te turbe, nada te espante, porque todo se pasa. Dios no se muda, Dios no cambia. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta.
Y digo esto no porque no sea suficiente para nuestra base, como para nuestra seguridad como creyentes, el que Dios entregara a su propio Hijo y no escatimar en su propio Hijo. Eso ya es un argumento suficiente para que descansemos con confianza. Digo, no es que no sea suficiente, pero todavía, si se puede aumentar con este argumento adicional, es que Dios no solamente dio a su Hijo y se echó para atrás, sino que Él se dio. El Dios Trino se da al creyente. Y dice en la carta a los Hebreos que eso es para que mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dios tiene todas las cosas. Dios puede hacer todas las cosas. Y Dios puede con todas las cosas. Pues el que tiene a ese Dios que posee todas las cosas, que puede hacer con lo que sea y que puede contra todas las cosas, pues nada le falta. ¿Qué más puede desear? Así que eso es lo primero. Si somos salvos, viviendo aquí entre amigos y enemigos que no son salvos, pero si somos salvos y tenemos comunión con Dios y sabemos que Dios mora en nosotros y sabemos que tendremos morada con Él algún día, tenemos suficiente. Estamos bien provistos. Primera cosa. Segunda, Dios nos da todas las cosas. Es lo que dice Pablo en Romanos, ¿verdad? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si me acompañáis ahora a la carta de Santiago, Santiago capítulo 1, podemos leer otra cosa que se nos dice allí. Santiago capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Otra vez el énfasis de toda buena dádiva y todo don perfecto procede de lo alto. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que todas las cosas que tenemos, seamos o no seamos creyentes, las tenemos porque Dios nos las da. Todo lo que tiene cualquiera lo tiene porque Dios lo da libremente, gratuitamente y no tiene ninguna obligación de darlo. Como dice Pablo en la carta a los Romanos, ¿quién le dio a él primero para que le fuera recompensado? Así que todo viene del Padre de las luces. Y aquí, en la carta a los Romanos, el énfasis se pone en la amplitud de lo que Dios da, porque dice, da todas las cosas. ¿Tenéis abiertos Romanos? ¿Qué dice? ¿Da o dará? ¿Qué dice? Dará. Dios, ¿cómo no nos dará también? ¿Quiere esto decir que tenemos que esperar más adelante para que nos dé? Y digo, no. Aunque en el original pone el verbo en futuro, ¿cómo no nos dará? Se sobreentiende que también el presente está incluido. Eso es como cuando en el Salmo 23... ¿Nos acordamos cómo comienza el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada, dice, me faltará. Pero cuando digo nada me faltará, también estoy diciendo nada me falta, ¿verdad? Las dos cosas, pues exactamente igual aquí. Aquí se pone el énfasis en la amplitud, no en el tiempo cuando Dios va a dar. El que es de Dios, Dios ha prometido dar todas las cosas y las da y las dará. Y eso tiene que traer mucho consuelo a nuestros corazones. La amplitud. Ahora bien, unas preguntas. ¿Qué cosas? Cuando dice todas, ¿qué cosas? Segunda pregunta, ¿qué podemos esperar que Dios nos dé? ¿Y qué podemos esperar que Dios no nos va a dar? Tercera pregunta, ¿qué podemos esperar con garantía que Dios nos va a dar? Otra pregunta, ¿y cuando queramos cosas, para qué nos la va a dar Dios? Otra pregunta, ¿y esas cosas que Dios ha prometido darlas, las tenemos que pedir o no las tenemos que pedir? Y otra pregunta, ¿y esas cosas que Dios da se irán agotando porque somos muchos los que tiene que repartir Dios? Y podría seguir con más preguntas, pero son todas preguntas cuyas respuestas debemos todos de saber. Así que vamos a desarrollar eso un poco. ¿Nos dará o nos da
todas las cosas. ¿Qué cosas? Si tenéis abiertos Romanos, en el versículo 28 ya hablamos también de todas las cosas. ¿Leemos el 28? Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que no es difícil de decir que todas las cosas del versículo 28 son las mismas que todas las cosas del versículo 32, ¿no? Todas las cosas. ¿Qué dijimos en su día ahí? Pues decíamos que Dios tiene control sobre todas las cosas, sobre todas, para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo y lleguemos a la gloria final. Todas las cosas. Veamos otro pasaje en la carta a los Filipenses. Filipenses capítulo 4. Versículo 19. Dice el apóstol: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es una idea parecida, ¿verdad? Mi Dios suplirá todo lo que os falta. ¿Cuántas cosas nos faltan? A mí me faltan muchísimas. Pues la promesa es: Dios suplirá todo lo que os falta y tendrá bastante o no. Y dice, conforme, no a lo que te falta, sino conforme a sus riquezas en gloria. Y de nuevo repite, en Cristo Jesús, porque todo nos llega en Cristo Jesús o con Cristo Jesús. En otro lugar dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, poderoso es Dios. Y además Dios os ama. Y tiene gracia suficiente para que teniendo en todo suficiente, en todas las cosas suficientes, abundéis para toda buena obra. Así que, vuelvo a Romanos, todas las cosas del versículo 32, todas las cosas que vimos del versículo 28, todas las cosas que vienen a nuestra vida, pero voy a concretar un poco más. En primer lugar, todas las cosas se refieren a todas las cosas de este mundo y a todas las cosas del otro mundo. Si Dios nos ha dado a Cristo, nos dará con Él todas las cosas de este mundo, repito, y todas las cosas del otro mundo, las que pertenecen al cielo y las que son para la tierra. Dice Pablo escribiendo a Timoteo, la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. La piedad tiene promesa para esta vida presente, Dios nos va a dar cosas en esta vida presente y para la venidera. De modo que, si decimos que confiamos en Dios para la salvación, la vida venidera, y todo lo que supone la vida eterna, confiamos los creyentes y decimos sí, pues entonces no tiene sentido que haya en el creyente la más mínima desconfianza en cuanto a las cosas de esta vida, porque todas las cosas incluyen las cosas de la otra vida y las cosas de esta. Y no puedo decir, yo estaré en el cielo, yo voy a heredar todas las cosas, yo voy a estar con el Señor, voy a estar con los ángeles, voy a ser espíritu perfecto, pero no estoy muy seguro si aquí el Señor me va a dar o no me va a dar ciertas cosas. No tiene sentido. ¿Veis que no tiene sentido? Todas las cosas son todas las cosas. Las de esta vida y las de la otra. En segundo lugar, todas las cosas incluyen nuestro ser completo. Es decir, todas las cosas del cuerpo, del alma y del espíritu. ¿Estamos de acuerdo también o no? Cuando entramos en pacto con Dios, ¿quién entra en pacto con Dios? Yo entro en pacto con Dios y digo, ¿quién entra en pacto? Y vaya pregunta, ¿no? Entras tú al completo. ¿Y yo qué soy? Cuerpo, alma y espíritu. Mi cuerpo no se queda fuera del pacto, ni mi alma ni mi espíritu. Así que si mi cuerpo tiene necesidades, si mi alma tiene problemas, que tenemos muchos problemas, ¿verdad? El cuerpo tiene no necesidades y el alma no. Todos tenemos muchas cosas de nuestra infancia, de nuestros problemas, muchas cosas psicológicas que necesitan ser curadas. Y nuestro espíritu no necesita cosas también. Bueno, pues todas las cosas incluyen las cosas del cuerpo, las cosas del alma y las cosas del espíritu. Podríamos buscar pasajes, pero lo digo brevemente, que hablan de estas cosas. En una ocasión el Señor, diciendo que no nos preocupemos tanto por lo que hemos de comer, ni beber, ni vestir,
y pone el ejemplo de los pájaros y los lirios, ¿verdad? Él que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas o todas las demás cosas, lo mismo que Pablo, os serán añadidas, porque vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de ¿qué? De todas estas cosas. Así que el Señor promete que todas las cosas que necesitan nuestro cuerpo, porque está hablando de comer, de beber y de vestir, Dios nos la dará. ¿Has oído bien esto que acabo de decir, hermano? Porque por desgracia los cristianos parece que esto no va con nosotros. Lo digo otra vez. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que necesitas para tu cuerpo, que tu Padre Celestial sabe que las necesita, te serán dadas por añadidura. Eso es volver patas arriba nuestra forma de vivir, ¿verdad? No digo que no seamos prudentes y que no hagamos planes. El Señor dice que el que no trabaje, que no coma. Pero me entendéis lo que quiero decir, ¿verdad? En cuanto a nuestro modo de funcionar. Que no debemos dudar de que Dios dará las cosas para nuestro cuerpo cuando Dios ha dado y ha entregado a su Hijo unigénito, que es lo que más quería. Eso es lo que estoy diciendo. En cuanto al Espíritu, si vamos a segunda carta de Pedro, dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. De nuevo, todas las cosas. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿A qué vida? A la vida espiritual. ¿A qué piedad? A nuestra relación con Dios. Pues todas las cosas que pertenecen a esa vida espiritual nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas para que nosotros demos frutos para la gloria de Dios. Porque Dios produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Así que cosas del cielo, cosas de la tierra, cosas para el cuerpo, cosas para el alma, cosas para el espíritu. Pero en tercer lugar voy un poco más y digo, ¿hay alguna limitación para estas cosas? Y digo, sí, porque el Señor pone el ejemplo de nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial nos dará todas las cosas que sean una verdadera bendición para nosotros. Todas las cosas de la vida, todas las cosas del cielo, todas las cosas del cuerpo, del alma y del espíritu, que sean, repito, una verdadera bendición para nosotros. Lo que sucede es que nosotros no consideramos bendiciones, en muchísimas ocasiones, lo que Dios considera que es una bendición. Todas las cosas que proceden de la providencia de Dios, aunque no me gusten, sí, ¿no? ¿No hemos dicho que Dios es bueno para con los suyos? Pues lo que viene a mi vida de la providencia de Dios, por mucho que no me guste, es una cosa buena para mí, porque Dios me da todas las cosas. Todas las cosas que resultan de obedecer a Dios, Dios me las da porque son buenas. Y las que resultan de desobedecer a Dios, Dios me las da porque son buenas. Y toda su disciplina y sus castigos, Dios me los da porque son buenos. Y Dios me quita la vida. Emilio, ¿qué va a decir? ¿Por qué es bueno? ¿Por qué quita Dios la vida? Porque es bueno. No me pidas que yo entienda la mente de Dios. Pero la muerte, para el creyente, que es capaz de decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, la muerte para el creyente no debe suponer nada. Es más, debe suponer algo, porque es dejar este valle de lágrimas para estar con el Señor. Eso dice Pablo, ¿verdad? Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Claro que es muchísimo mejor. Aunque aquí tengo que dejar muchas cosas, pero deseo partir y estar con Cristo, con lo cual es muchísimo mejor. Dios dará gracia y gloria, y dice un salmo, nada bueno niega a los que andan en integridad. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Así que todas las cosas en el cielo y la tierra, el perdón, la vida, la gracia, la gloria, la provisión, la protección, la santificación, todas las cosas que llevamos mucho tiempo hablando, todas las cosas, Dios nos las da
Y tenemos que tener seguridad que nos la da porque antes nos ha dado lo que es más grande. ¿Dios promete riqueza? ¿Veis algún sitio que prometa a Dios riqueza? ¿Dios promete honores? Que tengas un cartel en tu puerta diciendo aquí está el más grande o la más grande del mundo. ¿Dios promete coches? ¿Dios promete casas? ¿Dios promete piscina? ¿Dios promete que te vayas de vacaciones a un sitio exótico? ¿Qué promete Dios? Aquellas cosas que son buenas para nosotros. ¿Cómo las da Dios? No me voy a detener en esto porque si no, no acabaríamos. Por cierto, estoy pensando normalmente, hago un paréntesis, con eso relajamos un poco. Normalmente predicamos alrededor de 1 hora. Y sé que muchos se cansan con una predicación que pase de 45 o 50 minutos. Últimamente estoy viendo predicaciones de otros hermanos muy aceptados que duran 1 hora y cuarto, 1 hora y 20, y no pasa nada. Algunos me estaréis diciendo ya, Emilio, ¿qué vas a pensar? Ya veremos. Pero procuraré no estar tan pendiente del reloj. A ver si llego o no llego. No me voy a detener en esto, pero Dios dará todas las cosas, he dicho, libremente, gratuitamente. Dice el libro de Isaías, venid y comprad, ¿cómo dice? Sin dinero y sin precio. Así da Dios todas las cosas. Dios no necesita que lo presionemos para sacarle algo. Pablo comienza diciendo en el versículo 32, ahí en esa frase, ¿cómo no nos dará? Es decir, sin necesidad de que nosotros achuchemos mucho, es el compromiso de Dios el darnos todas las cosas, como he estado diciendo hace un momento. Aunque esto no quiere decir que no las pidamos. Voy a esa pregunta que también hice antes, ¿no? Antes pregunté, ¿tenemos que pedirlas o no? En el Evangelio de Lucas hay un caso, cuenta el Señor una parábola de uno que tenía un amigo que vino de fuera y vino a medianoche y no tenía que ponerle de comer, y ese fue a casa de otro amigo a pedirle pan, y el otro estaba acostado con sus hijos en la cama. ¿Nos acordamos? Y le dijo, ¿cómo me voy a levantar ahora? Pero el otro, por su importunidad, por llamar tantas veces, terminó haciendo levantar a aquel, y aquel le dio los panes que necesitaba. Y eso lo contó el Señor después de hablar de la oración del Padre Nuestro, y después de poner esta parábola que estaba destinada para nuestra oración, dice el Señor, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque al que pide recibe, el que busca halla, y el que llame se le abre. Entonces, ¿Dios ha prometido dar todas las cosas o no? Sí. ¿Pero tenemos que pedirlas? También. Eso es lo que hace Dios en la Biblia. ¿Por qué entonces, si Dios la ha prometido, tenemos que pedirlas? Hay muchas razones que podemos dar, pero tenemos que pedirlas, entre otras cosas, porque aprendemos a orar, porque aprendemos a pedir aquello que debemos pedir, porque vamos aprendiendo a dejar de pedir aquellas cosas que no convienen. Aprendemos nosotros a orar, vamos reconociendo y vamos dejando de pedir cosas que no son tan buenas, nos vamos dando cuenta, ni que son tan necesarias. Así que pedid y se os dará. ¿Se os dará qué? Pues a lo mejor lo que pedís, o a lo mejor algo equivalente. Es fácil de entender, ¿verdad? Yo puedo pedir un coche medianamente bueno y Dios darme otro coche que es mejor para mí, aunque sea un coche muy pequeñito. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Yo puedo pedir tal cosa, pero Dios puede darme otra forma de ver y de pensar y de actuar de forma que eso que pido ya no es necesario y que me es más necesario esa otra cosa. Yo puedo pedir que se me quite el aguijón en la carne y Dios puede no quitármelo y darme gracia para que siga adelante con mi aguijón. Yo puedo pedir y puede que llegue un momento que deje de pedir porque Dios me dé más luz. Voy aprendiendo, y no solamente dice el Señor, pedid y se os dará, sino buscad, lo cual indica que nosotros hemos de poner todo nuestro esfuerzo, nuestro empeño en usar los medios para buscar, ¿verdad?
porque si tuviéramos que buscar oro o buscar lo que sea, pondríamos los medios para ello, ¿verdad? Yo no sé de ningún minero que se ponga a buscar oro sentado en su casa en un sillón. Así que pedid y se os dará, y buscad. Dios promete, pero yo tengo que hacer todo lo posible y tengo que seguir pidiendo. Y en aquella parábola que he dicho que puso el Señor dijo, pues mira, al final aquel le dio el pan porque aquel siguió pidiendo. ¿Esto quiere decir que vamos a cambiarle la voluntad de Dios porque pidamos mucho? Porque algunos piensan así. Las lecciones de la Biblia hay que entenderlas bien. Dios promete. Y Dios dice, pídeme mucho, lo que yo prometo. Y algunos dicen, bueno, pues cuando pida mucho, por así decirlo, yo le voy a torcer el brazo a Dios, me lo voy a convencer, voy a hacer que al final me dé lo que yo estoy pidiendo. No es eso en absoluto. Si entendemos la oración así, no hemos entendido nada. Dios pone en nosotros el convencimiento para que oremos con fervor por algo cuando Él previamente ya tiene decidido darlo. Por eso oramos tanto por determinada cosa, porque Dios nos lo va a dar y Dios pone en nosotros el querer pedir por eso. Pero debemos argumentar con todo esto con respecto a nosotros mismos de que Dios quiere darnos todas las cosas. Necesitamos hablarnos a nosotros mismos. Esto que estoy explicando en esta mañana, necesitamos pensar en ello y hablarnos a nosotros mismos, como vemos una y otra vez que hacen los salmistas. En el libro de los Salmos, y esto sonará algunas cosas porque las cantamos, en el Salmo 16 podemos leer, oh alma mía, dice David a su propia alma. ¿Veis? Es una persona hablándose a sí misma y dice, oh alma mía, dijiste a Dios, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Él se da cuenta que se habló y que su alma dijo al Señor, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. En otro salmo dice David, y se está hablando, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Es una persona hablándose a sí misma, ¿no? ¿En qué Dios creo? En aquel que entregó a su propio Hijo por mí, ¿verdad? ¿Ese es el Dios en que creo? Pues entonces, en medio de mis angustias, o de mis problemas, o de mis temores, o de mis carencias, o de mis lo que sea, yo tengo que decirme, ¿por qué te abates dentro de mí? Otro salmo dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Todo ese es el mismo razonamiento, ¿lo vemos? Si Dios ha preparado una corona y un reino para mí, me lo creo. No digo para mí por ser yo, sino para todo creyente. Dios ha preparado una corona y un reino para todo creyente, pues entonces si la ha preparado, ¿cómo no nos va a dar ayuda en todas las cargas del camino hasta que tengamos ese reino y esa corona? ¿O ha preparado el reino y la corona para que alguien nos quite la vida? Poniendo el ejemplo de un heredero. Si Dios ha preparado una herencia para nosotros y la herencia la tomaremos cuando seamos adultos, mayores de edad, como cualquier herencia, ¿cómo no va Dios a preservarnos para que lleguemos a la edad adulta? ¿Y eso qué significa? ¿Cómo no va a guardarnos durante todo el camino y sustentarnos y proveernos? Eso es lo que está argumentando el apóstol Pablo. ¿Vale? Así que primero, Dios se da. Aparte del argumento de la primera parte del versículo 32 que ha dado su Hijo. Dios se da. Y Dios da todas las cosas. Y ahora vamos un poco más. La tercera cosa que quería deciros algo acerca de esto es que Dios da todas las cosas con Cristo y en Cristo. ¿Verdad que no dice Dios nos va a dar todas las cosas? Dios nos va a dar también con Él todas las cosas. Y esto es lo que tenemos que argumentar. Si cuando éramos enemigos y no pedíamos a Dios, Dios nos dio lo más grande, ahora que somos hijos y pedimos a Él día y noche, ¿cómo nos lo va a dar con Él lo más pequeño? ¿Veis cuánto necesitamos decirnos las cosas nosotros mismos? Digo algo acerca de esto que Dios dará con Él.
En primer lugar, antes de entrar en otra cosa, quiero que hagamos aquí una observación con respecto al razonamiento del apóstol. Estoy diciendo, ha asentado una base, ha puesto una base firme para que razonemos el que nos ha dado lo máximo, ¿cómo no nos va a dar lo más pequeño, verdad? Si Cristo no fuera Dios, como dicen algunos, el argumento se desmorona solo. Porque ¿dónde estaría la base del argumento? Si decimos, si Cristo es una criatura creada y Dios entrega a una criatura para salvar a muchas criaturas, ¿dónde está la base del argumento? ¿Verdad? ¿Dónde sacamos la fuerza para entender que Dios nos va a dar todas las cosas? Si decimos, bueno, nos ha dado una criatura, pero no ha dado lo máximo que tenía, nos ha dado el mismo, ¿verdad? Entonces, Cristo, obligatoriamente, no por este pasaje, sino por otros muchos pasajes, o es lo que dice la Biblia que es la segunda persona de la Trinidad, o todo se desmorona. Si Dios da a alguien infinitamente inferior a Él, ¿cómo podemos luego nosotros pensar en que nos va a dar cosas muy grandiosas? Si lo que hay en el cielo es mayor que el propio Hijo, si el Hijo fuera un ser creado, ¿de dónde saco yo fuerza para pensar que me va a dar todo lo grande cuando me ha dado lo pequeñito? Es al revés el razonamiento, ¿verdad? Así que aquí, aunque sea de forma implícita, tenemos la doctrina de la deidad de Cristo. Pero sigo adelante. Dios nos da todas las cosas con Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo, igual que el Espíritu Santo, no es más que una señal, un anticipo de lo que Dios va a hacer. He recordado antes Juan 3:16 y otros pasajes. El amor de Dios hacia nosotros en Cristo no es solo un amor real y verdadero, sino es un amor glorioso. Todos los amores, algunos amores, aunque sean reales y verdaderos, no son tan gloriosos ni son tan dignos de alabanza. Pero Dios nos da en Cristo. Y no podemos dudar, como aquello de la antigüedad, libro del profeta Malaquías, cuando ante un problema, nos acordamos Malaquías, la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, por su pecado y su idolatría, fue llevado cautivo a Babilonia. Cuando vino a Babilonia, empezaron a reconstruir el templo, las murallas, con los problemas de los enemigos, libro de Esdras y Nehemías. Como había problemas, se dedicaron cada uno a construir sus casas y se olvidaron del templo de Dios. Y vino Ageo y Zacarías y profetizaron y les decía, bueno, decía Dios, mi casa está vacía y las vuestras, qué bonitas, ¿verdad? Llenas de todo. Y un poco más adelante vino Malaquías, porque otra vez el pueblo estaba volviendo a los antiguos pecados. Y Dios le dice, yo os he amado. ¿Sabéis cuál fue la respuesta del pueblo? En que nos amaste. Los cristianos, sin darnos cuenta, caemos en esto mismo. Pasamos por problemas y Dios nos dice, yo os he amado. Y decimos, ¿en qué me amaste? Y el apóstol Pablo dice, en que entregó a su propio hijo y no lo escatimó. En el libro del profeta Malaquías, Dios dijo, en que amé a Jacob y a Esaú aborrecí. ¿Te parece poco? Dios allí no habla del sufrimiento de Cristo, del sacrificio de Cristo, pero habla de la elección. Porque ellos decían, es que nos está pasando otra vez muchas cosas y Dios dice, ¿en qué te amé? Así que al darnos a Cristo, Dios nos da el mayor don. ¿Sabéis cuál es el argumento nuestro cuando damos algo? El que puedo llamar el argumento del egoísmo. ¿Por qué? Imaginad que tengo mucho dinero y os voy a regalar a uno de vosotros, sigo con el ejemplo del coche, el mejor coche. Te regalo un gran coche. Qué contento tú y yo qué bien he hecho, ¿verdad? Pero lo normal no es que además te voy a regalar el mantenimiento, te voy a pagar el seguro, te voy a dar dinero para la gasolina, te voy a arreglar la rueda, eso ya corre a cargo tuyo, ¿verdad? Ya te he dado muchísimo. Las cosas más pequeñas, esas son a cargo tuya, ¿verdad? Os lo digo de otra manera.
Si ya te he amado bastante, ya no tengo que mostrarte más mi amor. Si ya te he perdonado bastante, ya no me diga que te perdones más. Si ya te he dado tanto, no me diga que te des más. Ese es el argumento del egoísmo, en el cual los cristianos caemos a veces, ¿verdad? Ya he perdonado a una persona 40 veces. Ya está bien, ¿no? Y el Señor que dice 70 veces 7, que sigas perdonando toda tu vida. Ese es el argumento del egoísmo. Pero ¿cuál es el argumento de la gracia? Pues que Dios nos ha dado su mayor tesoro, que es su propio Hijo, y no nos dice, ya es suficiente, no me pidas más, que ya te he dado lo máximo, ya no te voy a dar más. Eso no es. ¿Por qué? Porque dice en 1 Corintios 13 que el amor nunca deja de ser, y que si ha amado, seguirá amando. Así que Cristo no viene a nosotros vacío ni desnudo, sino que viene con todas las cosas. Si tenemos a Cristo, con Él tenemos el sostén, el consuelo, el perdón, la protección, la promesa, todas las cosas. ¿Me seguís? Ahora bien, el que tiene todas las cosas puede decir, por eso, el que tiene honor, el que tiene trabajo, el que tiene vestido, el que tiene salud, el que tiene una familia en condiciones, podemos decir, normalita, el que tiene las cosas normales de la vida, ¿puede decir por eso que Dios lo ama? Y el que carece de muchas de esas cosas, ¿puede decir por eso que Dios no lo ama? Y decimos, claro que no, ¿verdad? Hay muchos incrédulos e impíos que tienen muchísimas cosas y que viven a los ojos del mundo mejor que los creyentes. Pero no nos corresponde a nosotros decir o expresar el valor de las cosas que Dios da o que Dios quita. La Biblia deja por sentado que las bendiciones en la casa del impío no son tales bendiciones. El dinero en la casa del impío es para su mal y muchas cosas son para su mal. Así que no podemos juzgar así. Así que Cristo no vino para dejarnos después medio vacíos. Y el argumento es, si Dios dio a Cristo sin que lo pidiéramos, si Dios dio a Cristo sin que pensáramos en Él, pues hemos de ver que su amor es grande, es infinito, como he dicho antes, es glorioso, es real y es un amor que continúa. Si queréis, os podéis quedar con esta frase para razonar. Dios nos amó y nos dio lo máximo, no cuando lo invocábamos, sino cuando lo provocábamos. Cuando lo provocábamos, Dios nos dio lo máximo. ¿Cómo nos lo dará ahora cuando lo invocamos? Así que Dios dio a Cristo, todas las cosas con Cristo, y Dios dio al mismo Cristo. Y por eso dice Juan en su primera carta, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Lo tiene todo. Somos hechos partícipes o participantes de Cristo, y Cristo es en nosotros la esperanza de gloria. ¿Qué dice, qué imagen pone la Escritura que es Cristo para su iglesia? Pone distintas imágenes, ¿no? El esposo, pero una de ellas que se repite es la cabeza, ¿verdad? Cristo es la cabeza. Y si yo soy creyente, ¿qué formo parte de qué? Del cuerpo, ¿no? ¿Quién ha unido la cabeza con el cuerpo? Dios. No me refiero a nuestro cuerpo, sino a Cristo y a su iglesia. ¿Quién te ha unido a ti a la cabeza? Dios, porque la salvación es de Dios. ¿Puede alguien separar lo que Dios ha unido? Pues con Cristo nos vienen todas las cosas. No puede ser de otra manera. Y algo más que quiero decir, y es que aquellos a los que Dios ha dado a Cristo, lo que quiere Dios es que ellos se den a Cristo. ¿Cómo no nos dará con Él también todas las cosas? ¿A quiénes? A los que se dan a Cristo. Lo digo de otra manera, Dios espera del creyente que seamos para Cristo lo que Cristo fue para Dios. ¿Qué fue Cristo para Dios? Un siervo, con mayúscula,
Pues eso es lo que espera Dios del creyente, que seamos siervos consagrados, que podamos decir y digamos, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria porque nosotros nos damos a Cristo. Y darnos a Cristo significa no solamente darles todas las cosas, como he dicho antes, todas las cosas de nuestra vida, sino darle nuestra vida. Ahora diré algo más acerca de eso. Termino con aplicaciones finales, pensamientos finales. Evidentemente, tenemos todos que preguntarnos, fundamental, si estamos seguros o no de nuestra salvación. Hay cristianos que dicen, creo en la cruz de Cristo, pero soy tan indigno, soy tan débil, soy tan pecador, soy tan, pongámosle el calificativo que queramos, que ¿cómo voy a estar seguro yo de mi salvación? El que habla así es que no se ha enterado todavía de lo que significa la cruz de Cristo. Que la salvación es de Dios, que Dios es el que entrega a su Hijo por ti, cuando eras un desastre, y ahora que eres hijo no eres más desastre de lo que eras antes. Ese es el argumento de la seguridad. ¿Lo entendemos? Vamos entonces con las aplicaciones. Primera aplicación. Hermanos, tenemos que sacar tiempo, lo repito, tenemos que sacar tiempo para meditar en el amor de Dios por nosotros, por nuestro bien. Tenemos que sacar tiempo y no tenemos tiempo para nada, ¿verdad? Todos estamos en una circunstancia en nuestra vida, unos porque son chicos y tienen mucho que estudiar, ¿verdad? Que estáis con muchos deberes, los pequeños, no tenéis tiempo. Y otros porque están empezando su vida y tienen que preocuparse de la casa, del coche, de lo que sea. Y otros porque son los padres de los niños que tienen que preocuparse de los niños. Y otros porque tienen mucho trabajo. Y no sacamos tiempo y eso es en detrimento para nosotros mismos. Tenemos que sacar tiempo para pensar en este pasaje, si queréis, o en otros muchos pasajes como este. En el amor de Dios manifestado a nosotros en la cruz de Cristo. Y no solamente en el amor de Dios manifestado en la cruz, sino en el que nos manifiesta Dios cada día. Cada día. Lo digo de otra manera. Si Dios fuera estricto con nosotros, ¿qué sería del mejor de nosotros? Del más santo de nosotros. Necesitamos pensar en el amor de Dios. ¿Qué sucede hoy? Que estamos acostumbrados a las cosas cuanto más cortitas mejor, ¿verdad? ¿Cómo son las noticias en el TikTok? 3 minutos. ¿Qué lecturas nos gustan? Una hojita que dure 1 minuto. Cada vez estamos menos acostumbrados a decir, me voy a dedicar 1 hora, media hora, un tiempo, me voy a dedicar a las cosas del Señor. No tengo tiempo, pero no me saques de escuchar o leer o ver algo que dure más de 5 minutos. Porque ya no me concentro, ya me pierdo, y así nos va. Necesitamos sacar tiempo. No me digas cómo lo vas a sacar. Yo sé cómo lo saco yo cuando puedo. A lo mejor tienes que dormir menos todavía, dirá alguno, o a lo mejor tienes que ver la tele menos, pero si ya no la veo, o a lo mejor tienes que ver el móvil menos, pues yo no lo sé lo que tendrás que hacer cada uno. Segunda aplicación. En cuanto a nuestra obediencia de todo esto, Dios no perdonó a su Hijo por nosotros. Pues en gratitud no debemos perdonar ni eximir ni escatimar nada de nuestra vida, nada de nuestro cuerpo, nada de nuestra alma, nada de nuestras pertenencias, nada de nuestra libertad, nada de nuestro descanso. No debemos perdonar nada de eso si el objetivo es glorificar a Dios. Seguimos lo que Dios hizo, ¿no? Dios no perdonó lo que era más valioso para Él y lo hizo por nosotros. Estamos llamados a no perdonar aquello que es más valioso para nosotros. No decimos que ya Dios nos da todas las cosas. Concreto. Hablo en concreto para que
nos entendamos todos. Dios nos da tiempo, pues muchas veces gastamos el tiempo en vanidad. Dios nos da recursos económicos, pues muchas veces los gastamos y no queremos, los escatimamos porque no queremos invertirlo para el Señor. Dios nos da salud y la queremos para disfrutar nosotros y no para servir más y mejor a Dios. Dios nos da dones y talentos y los escatimamos y casi los enterramos. Eso digamos lo bueno. Y por el otro lado me fijo en lo malo. Dios nos da malos deseos y eso no los perdonamos. No los escatimamos. Escatimamos el tiempo que nos da. Pero los malos deseos, esos son míos. Dios nos da comodidades y esas tampoco queremos escatimar. Que igual no tienes que comer un día y no pasa nada. O igual un día tienes que dormir menos y no pasa nada. O igual un día tienes que dejar de ver esa serie tan buena que estás viendo y que como te pierdas un capítulo ya se te va a ir el hilo. Igual tienes que dejar de, yo qué sé, igual este fin de semana que tienes previsto el sábado irte de excursión, pues tienes que dejar eso. Igual comidas y tiempos que no queremos escatimar. El perdón también lo escatimamos, ¿verdad? Como he dicho antes, el argumento del egoísmo, si ya he perdonado tanto, voy a seguir perdonando. El orgullo que no queremos dejar, el otro tiene que venir antes. Pues digo que estas cosas debemos hacerlas en gratitud a Dios, porque Dios no perdonó lo que más quería y nosotros se espera que no perdonemos por la gloria de Dios y por el servicio de Dios tantas cosas que queremos. Porque si no lo hacemos por gratitud y somos cristianos, ¿qué? Decidme vosotros lo que voy a hablar a continuación. Si sigo escatimando y sigo perdonando aquello que no debo y no escatimando y no perdonando otras cosas, ¿qué puedo esperar que Dios haga conmigo? Pues que me discipline. No puedo esperar otra cosa. E incluso peor todavía, porque eso puede ser la señal de que no soy hijo de Dios. El que esté funcionando así una vez y otra vez, un día y más tiempo, puede ser la evidencia de que no soy hijo de Dios. Y hemos de tener cuidado, no nos vaya a suceder como aquello de la antigüedad, que cuando Dios pronunció las bendiciones y las maldiciones, ¿nos acordamos? En el Antiguo Testamento, las bendiciones en un monte, las maldiciones en otro, había algunos que decían, aunque ande en la dureza de mi corazón, y aunque siga desobedeciendo a Dios, todo irá bien. Me voy a quitar la sed con la embriaguez. Cuidado. Y Dios dice, ten cuidado de razonar así. Tercera aplicación. De aquí tenemos que sacar confianza y paciencia y esperanza. De aquí me refiero de lo que hemos visto en el versículo 32. Confianza y paciencia y esperanza cuando estemos en aflicciones, en tribulaciones, en pobreza, en enfermedades. Cuando estemos en cualquier cosa que no nos gusta, yo tengo que seguir pensando, ¿Dios es poderoso para quitarme esto o para darme esto? ¿Es o no es? Sí. ¿Dios quiere y me ama a lo mejor para mí? Sí. ¿Por qué no lo hace? Eso es cuenta suya. Si ahora estoy en tribulación, bendito sea Dios, ¿verdad? Porque Dios puede quitármela, Dios podía no habérmela dado y Dios me ama con esa tribulación. Yo no lo entiendo mucho, pero me ama con esa tribulación. Al darnos la salvación en Cristo, eso tiene que compensar todas las demás pérdidas y todas las demás cosas que nos suceden. Cuarta aplicación, ya voy a terminar. No quiero pasar de la hora a la hora y 20 de golpe, iremos poquito a poco. Cuarta aplicación, de aquí tenemos que sacar mucho ánimo para orar. Todos nosotros, no digo la mayoría, sino digo todos, seguro que todos. Todos nosotros estamos marcados dentro de nosotros mismos por malas experiencias a lo largo de la vida y por malas experiencias incluso con nuestros propios padres. Algunos han tenido unos padres muy buenos, pero dentro de lo que ellos sabían o podían, seguramente que nos han fastidiado más de una vez.
y otros han tenido unos padres que han sido menos buenos y a lo mejor han tenido un vicio o lo que sea y nosotros hemos pagado las consecuencias. Y al final todos estamos marcados y nos acercamos a orar a Dios con los prejuicios que podemos tener de nuestra vida anterior y de nuestros padres. Y tenemos que decirnos a nosotros mismos, voy a orar o estoy orando a un Dios que me ama de una forma muy, muy, muy especial. A ese Dios me estoy acercando. Diariamente necesitamos muchas cosas, ¿verdad? Danos el pan nuestro de cada día. Muchas cosas para nuestros cuerpos, nuestras almas y nuestros espíritus. Y hemos de acercarnos a Dios creyendo que Dios quiere darlas, aquellas que sean buenas, y que Dios tiene poder para darlas. Así que nadie se considere demasiado indigno para pedir cosas que podemos considerar grandes. ¿Te ha pasado eso alguna vez? ¿Cómo voy a pedirle yo a Dios tal cosa, siendo yo como soy? Pues cuando pienses así, piensa, todavía eras más indigno cuando no le pedías a Dios y Dios te dio lo más grande que era su hijo. Así que no eres tan indigno ahora si eres su hijo para pedirle eso que tú crees que es demasiado grande. No es demasiado grande, será demasiado grande para ti, pero no demasiado grande para Dios, que ya nos dio lo más grande. Por eso hay un salmo que dice Dios, abre tu boca, ¿y qué dice? ¿Qué dice? Y yo la llenaré. Dice Dios, ¿verdad? Pero también dice Santiago, no tenéis porque no pedís. Y pedís mal, y no recibís porque pedís para gastar en vuestros propios deleites. Pues eso es lo que yo decía antes. Tengo poco tiempo. Señor, dame tiempo. ¿Para qué quieres que te dé tiempo si el poco que tienes no lo inviertes para mí? Señor, tengo pocos recursos económicos. Dame más, como sea, más dinero. ¿Para qué quiere que te dé más dinero si el dinero es para ti y no lo inviertes para mí? Señor, quiero más salud. ¿Pero para qué? Para luego poder disfrutar más de la vida y no para mí. Señor, quiero más, ¿qué? Abre tu boca que yo la llenaré. Si tuviéramos presente cuáles son las tres peticiones primeras del Padre Nuestro. Santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Buscad, pedid y llamad. Si esas tres cosas fueran las más importantes en nuestras vidas, pidamos con insistencia. Que eso no es para nuestro propio deleite. El diablo intenta ocultar de nosotros el amor de Dios e intenta hacernos ver que Dios está más dispuesto a castigar que a salvar, que Dios está más dispuesto a negar que a dar. Pero Dios, como Padre, se deleita en nuestro crecimiento. Pongamos el caso de cualquier padre. Tú eres padre, ¿verdad? Tú no te deleitas en el crecimiento de tu hijo o de tu hija. ¿Y tú qué haces con tu hijo o con tu hija para que crezcas? ¿Le da todas las cosas? Le da todas las cosas que pertenecen a su cuerpo, las que puedes darle que pertenecen a su alma, a su espíritu, pero no le da todas las cosas. Le das aquellas que son para su bendición, ¿verdad? Pues Dios se deleitará en que sus hijos crezcan, en que crezcamos. Y nos dará para ello, no nos dará todas las cosas. Una oración de un rey en la antigüedad fue, y esa quizá podemos hacer la nuestra. Oh Dios nuestro. Esto lo hizo el rey Josafat cuando venían contra él los amonitas y los moabitas. Dos grandes ejércitos, el rey de Israel dice, aquí no salimos ni uno. Y oró así. Oh Dios nuestro, en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Miro el problema, en mí no hay fuerza contra tan grande multitud. Y no sé lo que hacer. Y a ti vuelvo mis ojos. Pero una vez que hagamos esa oración, tenemos que descansar en que Dios nos dará también con Cristo todas
las cosas. Está bien que reconozcamos nuestra incapacidad, pero tenemos que descansar en Dios. Tenemos que descansar en la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios tiene que ser nuestro descanso. Yo no soy el más sabio del mundo, ni tú tampoco, ¿verdad? Y hay cosas que yo no sé qué hacer, ni cómo hacerlas, ni cómo resolverlas. Pero yo tengo que descansar en la sabiduría de Dios, para mí, para con los míos y para todas las cosas. Es Dios, el Dios sabio, el único sabio Dios, el que está haciendo esas cosas. Y tengo que descansar en el poder de Dios. Yo tengo poco poder. Pero dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo tengo que descansar en el poder de Dios, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y yo tengo que descansar y deleitarme en el amor de Dios, aunque yo no entienda lo que Dios está haciendo en mi vida. Todas las cosas, hermanos, están subordinadas. Todas las cosas que vienen a nuestra vida están subordinadas a la gloria de Dios y para nuestra bendición, para nuestra salvación, para nuestro crecimiento como cristianos, para que nos parezcamos más a Cristo. Todas las cosas. Y la quinta y última cosa que quiero decir, fijándonos en Cristo. Si Dios nos da con Él todas las cosas, sin Él, ¿qué? Pues no tenemos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Igual que si nos da a Cristo, con Él vienen todas las bendiciones, si no tenemos a Cristo, nada son bendiciones. Así que Cristo es el todo en todos. Y por eso los cristianos decimos gracias a Dios por su don inefable. Y por eso dice Pedro que nos tenemos que gozar en Cristo con gozo inefable y glorioso. Y el mismo Señor dice que Él es la roca para los creyentes, pero para los incrédulos dice que es piedra de tropiezo y roca que hace caer. Y dice el Señor, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien cayere ella le desmenuzará. Romanos 8:32, el fundamento seguro de nuestra salvación. Romanos 8:32, piedra sobre la que el incrédulo será quebrantado, y dice el Señor, ay de aquel sobre el que cayere esta piedra. Así que lo que debemos estar seguros es si estamos edificando sobre esa piedra o si estamos debajo de esa piedra. Hermanos, pues que Dios bendiga su palabra en todos nosotros y nos haga conscientes de esto, nos capacite para entender e interiorizar cada vez más su amor en nuestras vidas. Lo podemos pedir para la gloria de su nombre. Que así sea.